Hola chicos, bienvenidos. Esta vez vamos a hacer un tema, seguimos con estadística, mejor dicho. Vamos a hacer un tema donde vamos a calcular la moda, la media y la desviación estándar. ¿Qué es lo único nuevo que vamos a calcular en este video? La desviación estándar, que es una fórmula sencilla, ¿no es cierto? No voy a calcular en este video la mediana porque necesito de la frecuencia acumulada, que en esta tabla no la vamos a calcular. Generalmente, cuando tenemos este tipo de datos, ¿no es cierto? Datos a intervalos, nos toca calcular primero la marca de clase. Les voy a explicar cada cosa que tengo allí en el encabezado de cada columna. Aquí la marca de clase. ¿Cómo se calcula la marca de clase? Recuerden, sumando los dos intervalos y dividiéndolos para dos, ¿no es cierto? Recuerden que en cada intervalo, el de la derecha es el límite superior, el de la izquierda es el límite inferior, ¿no es cierto? Del intervalo que nos da la amplitud. Nos necesitamos para la fórmula de la moda. Aquí está x sub i, que es la marca de clase. Ya sabemos que es sumando los dos datos, ¿no es cierto?, del intervalo y dividiendo para 2. F sub i es la frecuencia absoluta, es decir, las veces que se repite cada intervalo. Y aquí ya viene la multiplicación, es decir, el producto de x sub i por f sub i. Y acá necesitamos la sumatoria. ¿Para qué necesitamos eso? Para la fórmula del promedio o la media. Recuerden que la fórmula, la vamos a escribir aquí, es igual a sumatoria de x sub i por f sub i dividido para n, ¿no es cierto? Ya vamos a determinar quién es n. Recuerden que n es el total. Ese signo de sumatoria significa total o suma total. Entonces, aquí está la fórmula que vamos a necesitar. Para la desviación estándar necesitamos, ¿no es cierto?, a x sub i, que es la marca de clase, la vamos a restar del promedio. En esta columna va a ir cada una de las marcas de clase restada del promedio o la media. Por eso tenemos que primero calcular la media aritmética. Aquí a esta resta le elevamos al cuadrado. Por eso he hecho una nueva columna, que es lo ideal para que quede claro. Acá simplemente esta cantidad ya restada elevada al cuadrado la multiplicamos por la frecuencia absoluta en cada intervalo. ¿Y por qué necesitamos eso? Porque la fórmula para calcular la desviación estándar, este símbolo es sigma, es igual a raíz cuadrada de ¿quién? De sumatorio de f sub i por la marca de clase menos el promedio, todo esto elevado al cuadrado y dividido para n. Esta es la fórmula de la desviación estándar. Repito de nuevo, la sumatoria de ¿quién? De f sub i, que es la frecuencia absoluta, multiplicado por la resta de esta marca de clase menos el promedio elevado al cuadrado, que es esta cantidad que tenemos aquí. Por eso necesitamos la sumatoria total. Simplemente al final, este dato que está aquí lo vamos a reemplazar arriba y dividimos para n, y al final le sacamos la raíz cuadrada. Esa es la fórmula de la desviación estándar, mucho cuidado. Entonces empezamos con esto. Vamos a calcular primero la media aritmética o el promedio. Entonces, ¿qué necesitamos para esto? La marca de clase, y la vamos a ir sacando uno a uno. Entonces, simplemente sumamos 1 más 4 es 5, dividido para 2, eso es 2.5. Acá tenemos 15, perdón, 5 más 8 que es 13, dividido para 2 debe ser 6.5. ¿Sí? Acá tenemos 12 más 9, 21, dividido para 2 debe ser 10.5. Acá tenemos 13 más 16 nos da 29, debe ser 14.5 dividido para 2. Y finalmente tenemos 20 más 17, que es 37, debe ser 18.5 la división. Si no, vamos a comprobar con la calculadora un par de resultados de estos. 20 más 17 nos da 37 y esto dividido para 2 efectivamente nos da 18.5. ¿Por qué me doy cuenta que la división está bien? Si ustedes se dan cuenta, de 2 a 6 hay 4 de diferencia, de 6 a 10 siguen habiendo 4 de diferencia, de 10 a 14 4 de diferencia y de 14 a 18 4 de diferencia. Ese intervalo también se debe respetar cuando la marca de clase está bien sacada. Ahora, una vez que tenemos la marca de clase, vamos a sacar el total de datos que es n, que es necesario saber. Tenemos 7 y 6 es 13, 13 y 9 es 22, 22 y 10, 32. Es decir, n, el total de datos sería 32. Ya tenemos esto que lo necesitamos para esta fórmula. Ahora vamos a calcular, ¿no es cierto?, esto, x sub i por f sub i, porque necesitamos la fórmula para calcular el promedio. ¿Qué quiere decir? Que vamos a multiplicar cada marca de clase por su frecuencia. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, que voy a empezar a multiplicar 2.5 por 7, ese sería el primer resultado, que es igual a 17.5. 17.5. Estoy haciendo simplemente esto. Allí le dejo una flechita indicada, estoy multiplicando la marca de clase por la frecuencia absoluta.
Ahora tenemos 6.5 que lo multiplicamos por 6. Eso nos da un total de 39. 39 y vamos llenando esa columna. Ahora tenemos 10.5 y eso lo multiplicamos por 9. Eso nos da 94.5. 94.5. Ahora multiplicamos 14.5 por 4. Estoy multiplicando cada una de las marcas de clase por la frecuencia. Eso me da un resultado de 58. ¿Sí? Y finalmente multiplicamos 18.5 por la frecuencia, que esta vez es 6. Y eso nos da un resultado de 111. ¿Sí? Ahora necesito hacer la sumatoria total de esa columna. Es decir, empezamos con 17.5, le vamos a sumar 39, le vamos a sumar 94.5 más 58 y finalmente más 111. Eso me da un resultado de 320. ¿Sí? ¿Por qué necesito calcular esta columna de x sub y por f sub y? Porque me dice el promedio que necesito esa sumatoria, que es esta, ¿no es cierto? Y dividido para n. Es decir, estamos listos para calcular el promedio o la media aritmética. Es decir, que esa x va a ser igual a ¿quién? A x sub y por f sub y, la sumatoria total que es 320. Solo estoy reemplazando de manera directa, la fórmula no la escribo porque la fórmula ya está aquí. Dividido para n, que es 32. Y dicho eso, tenemos un promedio de 32 y 320 yo para 32 nos va a dar 10. Y esa es nuestra respuesta. Es decir, lo escribo aquí a un lado. Tenemos un promedio o una media aritmética de 10. Lo vamos a encerrar aquí. Ya tenemos nuestro primer cálculo. ¿Sí? Vamos a borrar esta parte porque ya tenemos 32. ¿Qué hacemos ahora? Para calcular la moda, ¿qué necesitamos? Simplemente saber el intervalo modal y la fórmula. Vamos a poner la fórmula, vamos a escribir la fórmula. Recuerden que la fórmula de la moda, espero que se alcance a ver, es igual al límite inferior del intervalo más arriba va la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta anterior a esta, dividido para la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta anterior a esta, más la frecuencia absoluta menos la frecuencia siguiente, ¿no es cierto?, multiplicado por el intervalo. Esta es la fórmula que ustedes tienen que dominar. Ya en el video anterior expliqué cada uno de los elementos. Esta vez no lo voy a hacer, vamos a aplicarlo de manera simplemente directa. Pero para esto tenemos que determinar nuestro intervalo modal. ¿Cuál es el intervalo modal? Donde está la frecuencia que más se repite o la frecuencia más alta. Entonces tenemos 7, 6, 9, 4 y 6. ¿Dónde está nuestro intervalo modal? Aquí. Eso es lo que necesitamos. ¿Sí? Entonces, como este es nuestro intervalo modal, ¿cuál es la frecuencia f sub i? 9. ¿Quién es la frecuencia anterior? Pues 6. ¿Quién es la frecuencia siguiente? 4. ¿Quién es el límite inferior? Recuerden que este es el límite superior, este es el límite inferior. ¿Quién es el límite inferior? L sub i. Pues 9. ¿Quién es la amplitud del intervalo? La resta del límite superior menos el inferior, es decir, 12 menos 9, nos va a dar 3. Y ya tenemos todo para empezar a calcular. Y empezamos a reemplazar en la fórmula. Tenemos que esta moda es igual. ¿Quién es L sub i? El intervalo inferior, que sería 9, ¿no es cierto? Más, empezamos a reemplazar. La frecuencia en ese intervalo modal es 9, ¿no es cierto? Le restamos la frecuencia anterior, que es 6, sobre este mismo resultado, ¿no es cierto?, que sería 9 menos 6. Si ustedes se dan cuenta, esto es exactamente lo mismo que está ahí arriba. Es decir, 9 menos 6, que es esto, más la frecuencia absoluta, que es 9, menos la frecuencia siguiente. Si esta es la anterior, la siguiente es 4. Y dividido, multiplicado esto, perdón, para la amplitud. ¿Cómo se calculaba la amplitud? Le hago recuerdo de esto. Es igual al límite superior menos el límite inferior del intervalo. Esta amplitud es igual, en este caso sería 12 menos 9, que nos da un resultado de 3. Y ese resultado es el que voy a escribir allí. ¿Estamos de acuerdo? Espero que sí. Entonces, seguimos. La moda es igual a este 9, más en la parte de arriba, 9, le restamos 6, nos queda 3. En la parte de abajo, 9 menos 6, nos queda 3, más 9, ¿no es cierto?, menos 4, nos queda 5. Y esto multiplicado por 3. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí?
Sí, borro la parte de arriba para continuar en la parte superior. Esta fórmula ustedes la tienen que saber. Y si no, pues hacen pausa el video y copian la fórmula. Seguimos con que la moda es igual a 9 más, acá nos queda 3 y acá abajo sumamos 5 y 3 es 8 multiplicado por 3. Entonces la moda es igual, recuerden que ese 9 queda hasta el final, aquí le ponemos el 1 y multiplicamos numerador con numerador y denominador con denominador y lo queda 3 por 3 es 9 dividido entre 8. Ya estamos a 2 pasos de calcular la moda. Acá simplemente tenemos que la moda es igual a ese 9 más, tomamos la calculadora y dividimos 9 para 8. 9 dividido para 8 nos da 1.125. 1.125. Tomamos los 3 decimales porque es una división periódica exacta. Y el resultado de la moda nos da 9 más 1 sería 10.125. Y ya está calculada la moda. Le escribo acá arriba. La moda, que el símbolo es M sub O, es igual a 10.125. Como les había explicado yo que la fórmula ideal para ver si eso es cierto, si este es el intervalo modal, nuestra moda, nuestro promedio y todos los resultados van a oscilar entre 9 y 12. Ojo, nuestros resultados van a oscilar entre 9 y 12. El promedio es 10, que está entre 9 y 12. Y nuestra moda es 10.125, que está entre 9 y 12. Es una forma de comprobar que lo que estamos haciendo es correcto. Entonces ya tenemos la moda, vamos con la desviación estándar. Que esto es lo nuevo de este video, porque ya la moda mediana hemos hecho un video anterior donde se explica detalladamente cómo se hace todo eso. Allí está la moda. Vámonos con la desviación estándar. Vamos a encerrar acá esta respuesta, que ya tenemos 2 de 3. Para la desviación estándar, ¿no es cierto? Recuerden que es importante tener el promedio. Y voy a ponerle un visto a lo que vamos a ir haciendo. ¿Qué voy a ir haciendo? Voy a ir restando la marca de clase, que ya la tenemos calculada, y la vamos restando de promedio en esta columna. Es decir, para cada marca de clase la restamos del promedio. No se preocupen si salen resultados negativos, porque más acá adelante, cuando lo vemos al cuadrado, se hace positivo. Sí, mucho cuidado con eso. No se preocupen con esos resultados negativos, que en ocasiones salen. Y empezamos. Vamos con la primera fila. A 2.5 le vamos a restar 10. Este es el promedio que lo tenemos acá, que es 10. Voy a ponerle un asterisco. A cada marca de clase le voy a restar 10. Ese es el resultado que voy a escribir en esta columna. Es decir, 2.5 menos 10 me da un resultado de menos 7.5. No se asusten de ese resultado negativo, les dije hace un momento. Ahora, 6.5, que es la siguiente marca de clase, la restamos del promedio, que es 10. Y eso nos da menos 3.5. ¿Sí? Ahora tenemos 10.5, que es esta marca de clase, que la restamos de 10, que es el promedio. Nos da un resultado de 0.5 ya positivo, ¿no es cierto? Ahora tenemos 14.5, que es esta marca de clase, la restamos de 10. ¿Dónde está ese 10? Cuidado, el 10 no está por ningún lado, el 10 está acá. Ese es el promedio que acabamos de calcular, es el primer valor que hallamos. Entonces, 14.5 menos 10 nos da un resultado de 4.5 positivo ya. 4.5. Vamos a revisar. Efectivamente. Ahora vamos con 18.5, que es esta marca de clase. La restamos de 10, nos va a dar 8.5. Y ya tenemos esta columna calculada. ¿Qué hacemos en la siguiente columna? Es lo que yo les recomiendo hacer paso a paso. Ya tengo este resultado, aquí lo elevo al cuadrado. Ojo, hay textos donde ya esto lo hacen un solo resultado, es decir, una vez que restan lo elevan al cuadrado y lo ponen en una columna. Yo les recomiendo que hagan una columna más, se tardan un poquitín, pero el resultado es más exacto y es menos complicado para que no se confundan. Entonces ahora, tengo negativo 7.5, recuerden que estos negativos van a ser positivos porque hay una propiedad de la potencia que dice que cantidad negativa elevada a exponente par da resultado positivo, no se preocupen por eso, el resultado va a ser positivo en todo caso. Entonces tenemos 7.5 elevado al cuadrado nos va a dar 56.25. 56.25, es decir, esta cantidad la estoy elevando al cuadrado, estoy en esta columna ahora. ¿Qué más? Ahora tenemos 3.5 negativo, lo elevamos al cuadrado, recuerden que el resultado es positivo y eso nos da 12.25. Ahora tenemos 0.5, lo elevamos al cuadrado y eso nos va a dar 0.25.
tenemos 4.5, ese resultado lo elevamos al cuadrado, nos da como resultado 20.25. Y finalmente tenemos 8.5, lo elevamos al cuadrado, nos da como resultado 72.25. ¿Sí? 72.25. ¿Qué hacemos finalmente? Lo sumamos. ¿Sí? Ese resultado lo sumamos. O, ojo, acá podemos multiplicarlo por la frecuencia y el resultado ideal sería el que está acá al final. Repito, aquí he hecho una columna más donde digo que este resultado lo multiplico por la frecuencia y es el resultado que necesito al final. Acá donde voy a poner el asterisco. ¿Sí? Es decir, hemos hecho una columna más para especificar lo que hemos hecho en cada paso. Ahora, finalmente, multiplico este resultado, que ya era la resta de la marca de clase, menos el promedio, que ya está elevado al cuadrado, ahora lo multiplico lo que me indica. Es decir, este resultado lo multiplico por cada frecuencia. Es decir, 56.25 lo multiplico por la frecuencia que está en esta fila, que es 7. Y eso me da como resultado 393,75. ¿Sí? Ahora vamos con 12.25 por la frecuencia que está en este intervalo, que es de 6. Y eso nos da un resultado de 73.5. Siguiente, 0.25. Lo multiplicamos, déjenme corregir que le escribí mal. 0.25, ¿no es cierto? Que es este resultado por la frecuencia, que es 9. Nos da un resultado de 2.25. Ahora tenemos 20.25. ¿Sí? Que es este resultado, lo multiplicamos por la frecuencia, que es 4 en esa fila. Nos da 81. Y finalmente tenemos 72.25. ¿Sí? Que es este resultado. Y lo multiplicamos por la frecuencia, que es 6. Nos da un resultado de 433.5. Allí están todos los resultados. Si ustedes pueden, le pegan una revisadita, ¿no es cierto? ¿Qué estamos haciendo? Acá se multiplicó este resultado por cada una de las frecuencias. Vamos a revisar el primer resultado, como que no me convence mucho. 56.25 por 7 nos da 393.75, sí, es correcto. Entonces, finalmente, vamos a sumar todos estos resultados y después lo reemplazamos en nuestra fórmula. Es la forma más idónea de hacer esto. Entonces, 393.75 lo vamos a sumar de 73.5. 73.5 más 2.25 más 81 y finalmente más 433.5. Eso nos da un total de 984. Esta fórmula la reescribo acá. Recuerden que eso es sigma, es igual a raíz cuadrada de ¿quién? De la sumatoria de la frecuencia por la resta de la marca de clase menos el promedio de todo esto elevado al cuadrado y dividido para n. Repito la fórmula. Raíz cuadrada de sumatoria del producto de la frecuencia absoluta f sub i por la resta de la marca de clase menos el promedio, pero esto elevado al cuadrado, dividido para n. ¿Quién es todo esto? Todo este resultado es el que tengo aquí, ¿sí? Donde voy a escribir 984, que es el resultado que necesitamos. Entonces, la desviación estándar es igual a raíz cuadrada de, ¿quién va de arriba? 984, ya tenemos calculado ese resultado, dividido para n. ¿Quién es n? 32. ¿Sí? Simplemente hacemos la división antes de sacar la raíz y dividimos 984 para 32. Nos da un resultado de 30.75. 30.75. ¿Qué quiere decir? Que tenemos una división estándar. A este resultado le sacamos la raíz cuadrada. Ojo, aquí lo que hicimos es primero la división. Después a ese resultado le sacamos la raíz cuadrada. Es decir, tenemos que raíz cuadrada de 30.75. Vamos a corregir 30.75. Nos da el resultado de 5.545. Recuerden, como les he explicado cómo se redondea, este número es igual a 5, es decir, que ese 4 se aumenta en inmediato superior, nos da como resultado
5.55, ¿no es cierto? Que esa sería nuestra desviación estándar. Bueno chicos, espero haberlos ayudado con este video. Lo nuevo de este video, ¿no es cierto?, es que hemos calculado la desviación estándar y ese es el proceso adecuado para hacerlo. No olviden suscribirse a nuestro canal. Muchas gracias.